Amables televidentes de Sucesos, tengan ustedes muy buenas tardes. Si uno viene a Pasto, no puede dejar de pasar por alto el carnaval de blancos y negros y la historia misma del Museo del Carnaval de Blancos y Negros en la ciudad de San Juan de Pasto. La verdad es que hoy vamos a contar con un invitado muy especial, es el profesor Álvaro Reyes. Él fue la persona que, entre otras cosas, creó este museo que es orgullo de todos los pastusos. Maestro Álvaro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Jorge, cordial saludo, muchas gracias. Muy contento por la visita que ustedes tienen a nuestra querida tierra, a San Juan de Pasto, y motivados porque siempre a nosotros nos llama la memoria y el presente en cuanto a nuestra cultura, en cuanto a nuestra ciudad, en cuanto a nuestras expresiones. Y por supuesto, especialmente cuando esta visita viene desde Barranquilla, donde conjuntamente compartimos esos patrimonios de la humanidad en la fiesta, sí. Es decir, diferenciamos la lucha, la guerra, la violencia por la fiesta. Entonces somos dos ciudades que caracterizamos y llevamos ese emblema y mensaje de paz y de convivencia que se caracteriza en la máxima expresión nuestra, que es el carnaval en cada territorio. Por esa razón complacido y creo que tenemos muchos lenguajes comunes que hoy podemos conversarlos. Bueno, a propósito de esa última parte de su respuesta, ¿cuáles son los lenguajes comunes entre el carnaval de Barranquilla y el de Pasto? Bueno, en realidad toda la expresión carnavalera y festiva pues tiene muchas ataduras que conducen pues a ser coherentes en muchas expresiones. Por ejemplo, nosotros podemos creer y podemos decir que nosotros jugamos al carnaval de negros y blancos, porque se debe decir de negros y blancos y no de blancos y negros. Ajá. Porque lo decimos cronológicamente. ¿Por qué es cronológico? Porque no se trata de cuál es primero o por qué, simplemente primero jugamos negros. Ajá. Así surgió y esa es la génesis del carnaval, por eso es de negros, y blancos surgió después, el juego de blancos. Entonces se llama carnaval de negros y blancos. Bueno, y entonces nosotros sabemos que la lúdica en la costa caribe nuestra, el carnaval es un juego permanente, es una dinámica festiva maravillosa, y muchas de las expresiones, si bien son diferentes porque caracterizamos territorios y culturas, pero obedecen a los mismos contenidos. Por ejemplo, los desfiles donde bailamos, donde mostramos nuestro quehacer, donde decimos lo que sucede, lo que pensamos, lo que investigamos, lo que es nuestra historia, donde trabajamos fuertemente en el propósito de reencontrarnos con esas identidades y ponerlas en un contexto contemporáneo para los jóvenes también, donde la música nos mueve también a ser festivos y a ser carnavaleros, donde las formas y los colores también nos llevan. Entonces, de tal manera que considero que somos unos carnavales hermanos, con bastantes características en esos contextos de carnaval similares, y por esa razón nos hemos entendido mucho tiempo, claro. Llevamos mucho tiempo en conjugación con la Fundación ¿Hay diferencias entre el carnaval de Pasto y el de Barranquilla? Sí, claro, nosotros somos un carnaval que está ubicado en los Andes colombianos, por lo tanto somos un carnaval que se escenifica en las altas montañas. Precisamente estamos en un valle, el Valle de Atriz, pero estamos ante el majestuoso Galeras y toda la zona de montañas que tiene nuestra región. Por ese hecho, pues nuestras expresiones tienen unas diferentes sustanciales. Por ejemplo, nuestra mayor virtud en el carnaval reconocida está en nuestra expresión plástica o visual artística, que es decir, la gran elaboración de las figuras, de las carrozas, de las comparsas. Y nuestra música, que no es tan efusiva como la música de nuestra costa caribe, sin embargo es una música festiva también, pero con las características de las influencias que tenemos y que seguramente las podremos contar ahora, que caracterizan a una música también denominada el son sureño. Ahora vamos a la historia. ¿Cómo comenzó el carnaval de negros y blancos en Pasto? Bueno, en realidad la fiesta como tal tiene antecedentes ancestrales indígenas, por supuesto los rituales, por supuesto las fiestas, más que todo de agradecimiento eran las nuestras, de nuestros antepasados, porque hemos sido pródigos en una rica naturaleza. Y en eso nos diferenciamos de otras fiestas donde pedían a los dioses, a la naturaleza, que los prodigue digamos, de los aspectos que eran precarios. Acá al contrario, de agradecimiento y de celebración por la gran riqueza de esta geografía que ha prodigado siempre. Pero ya en la contemporaneidad de los años 20 aproximadamente, cuando se empieza a configurar una expresión como tal,
ya trayendo el legado del juego de negros, porque el legado del juego de negros viene desde esa expresión que el 5 de enero se dice que en regiones del Cauca se dio un día de asueto a los esclavos, ¿no? Y entonces ese día de asueto, ese día libre, se le determinó el rey darles esa libertad, y ellos decidieron salir, pero no salir a descansar, sino dijeron salir a contagiar a los otros de su alegría, y decidieron pintarlos de negro a todos, para hacer una misma expresión. Para que todo el mundo disfrutara. Todo el mundo disfrutara de esa libertad que ellos tenían y de esa alegría que ellos tenían ese día. Entonces también viene ese contenido del 5 de enero y viene y se enraiza en Pasto, esta opción lúdica de juego, y en Pasto se empieza a jugar negros. Entonces nosotros podemos decir que inicialmente es el juego en el carnaval, ese es el origen del carnaval, el juego de negros. Es decir, lo que hacíamos inicialmente era jugar a negros, es decir, jugar a contagiarnos del cosmético o de la pintica negra. Posteriormente a ello aparece ya en respuesta por el equilibrio que la vida nos trae y el conocimiento que nace in situ de ellos mismos. Bueno, si así jugamos a negros, ¿por qué hoy no jugamos a blancos? Se habla de un lugar céntrico de Pasto, de las famosas barberías donde se hacía el corte de cabello y se afeitaba a los caballeros. Pues se habla que ahí habían unas polveras donde pues también hacían los retoques y estos... O sea, el negro es festividad. El negro es festividad absoluta. ¿Hubo algo que marcara la masificación del carnaval en Pasto? Yo creo que lo que más ha marcado la masificación del carnaval es el concepto de lo popular. Es decir, porque este carnaval se ha caracterizado por ser un carnaval del pueblo, un carnaval que no lo hacen ni los profesionales ni los expertos. Por eso nuestros artistas o cultores en la historia han provenido pues, de los oficios, es decir, han sido carpinteros, han sido zapateros, han sido tenderos, han sido personas que en el día, en el año, en el transcurso del año hacen sus oficios, sus condiciones económicas y en los últimos meses deciden emprender a plantear una propuesta artística, ¿no? Sin tener sino un conocimiento empírico. Así comenzó el carnaval y así fue, y por eso esa sabiduría popular fue alimentada de los sectores, de los barrios, del pueblo en sí mismo. Tiene claro una división que se fue marcando y que se rompió paulatinamente, porque al comienzo pues los cosméticos y todos estos elementos eran traídos de Europa, porque acá no se fabricaban, y entonces la pinta era muy sutil, la aristocracia pues estaba en el balcón y había que hacerlo de la mejor manera. Tal vez en ese momento prácticamente nuestros lugareños y campesinos y gente popular era casi un observador lejano, y poco a poco el pueblo se fue tomando el carnaval y se volvió propiedad absoluta de todo el pueblo, y en esa medida es en donde nosotros logramos configurar un mensaje hacia el mundo que llega pues a UNESCO por un trabajo técnico donde se dice: nosotros realmente entendemos que es un patrimonio de una región, de un pueblo, donde se fortalece, donde se alimenta, se enriquece, donde lava sus culpas y sus penas y vuelve a comenzar el año con la máxima expresión de alegría. Es decir, es el otro yo de los pastuzos, ese más fuerte, ese más creativo, ese más solidario, ese más de colectividad que es el carnaval, y por esa razón creemos que es el gran mensaje, incluso más allá de la expresión artística. En el Carnaval de Barranquilla juega un papel fundamental, y creo que es lo que más llama la atención, el asunto de las parodias, de burlarse de esa vida cotidiana, de burlarse de los gobernantes, para sacar toda esa ira, de pronto esa mala vida que están dando en ese corto tiempo, para burlarse de alguien que no está haciendo bien su tarea. ¿Aquí en Pasto pasa lo mismo? Bueno, nosotros tenemos el carnaval con varios matices y diría está por días en las expresiones. Entonces es muy característico que los pastuzos tenemos esa capacidad del humor pastuso característico. Incluso se dice en las regiones de Colombia donde hay esa propiedad de reírse de uno mismo, que es un atributo también al mismo tiempo, es precisamente el pastuso. Nosotros el 31 de diciembre
tenemos una fecha bien importante, que también es un ritual, porque también se quema, se acaba, se termina y se renueva, ¿no? Entonces por eso el Año Viejo. Pero el Año Viejo de Pasto, que más allá del Año Viejo que se coloca en las casas y que es el símbolo del final, ¿no? Y el símbolo de acabar y ser próspero en el siguiente, pero también tenemos el desfile de Años Viejos, que es precisamente un espacio donde el hecho crítico y satírico sale a flor totalmente. Entonces el pastuso ahí dice y manifiesta lo que sucede en el contexto político, local, regional, nacional, universal, lo crítico de su propia vida, pero es un día donde el pastuso desahoga eso que no pudo decir o que no lo puede decir o que los medios no lo digan, pero ahí lo dicen, ¿no? De tal manera que por acá presidentes pues han sido y han venido. De hecho, creo que el año anterior algún senador dijeron de nuestro presidente, quiso como criticar a los pastusos, ¿no? Los pastusos somos los críticos, los que nos reímos de esto. ¿Por qué? Porque estamos en la antesala de la gran expresión del arte, que ya son los siguientes días en los desfiles. En esos ya no vamos al hecho crítico, satírico, sino ya vamos a una propuesta artística que tiene que ver ya con los elementos universales y en la mayoría de los casos con la exaltación de nuestra cultura, de nuestras raíces, de nuestro valor ancestral, de lo que somos como nariñenses y por supuesto en muchos casos también elementos traídos de la cultura universal. Bien, óigame, profesor, usted es el creador de todo esto, de este museo que estamos viendo hoy y que de alguna manera le da vida al carnaval durante los 365 días del año, porque la fiesta está aquí, en el Museo del Carnaval de Negros y Blancos en la ciudad de Pasto. ¿Cómo se le ocurrió montar esto? Bueno, yo creo que hay un elemento muy importante de la cultura y del ser humano que no puede pasar y que tenemos que atenderlo, y es la memoria. Es decir, por más que celebremos una fiesta, por más que vivamos un periodo corto como es el de las fiestas de carnavales, esto se diluye en la memoria. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa si tenemos un camino, si esto se ha convertido en la máxima expresión cultural y social de los pastusos y no tenemos un epicentro de memoria donde se recojan los elementos fundamentales, donde también haya un centro de documentación, donde haya unos elementos que confluyan a la investigación y nos den el fundamento de las raíces, de los orígenes, de la evolución y de lo que significa para nosotros el carnaval. Y entonces concluimos en ese momento histórico. Esto fue idea de muchos, realmente nosotros lo que hicimos es materializarlo, pues nuestra labor en ese momento, y entonces la mayoría de ellos, artistas del carnaval, pues dijimos, debemos crear un museo, es decir, no solo puede pasar los días de carnaval, sino tenemos que tener el testimonio durante el año. Y así pues presentamos el proyecto, estuvimos en la alcaldía, presentamos y se dio el momento, fue muy difícil. Este espacio, anteriormente a hacer el museo, era un lugar totalmente contrario, era un matadero, es decir, era el lugar donde se sacrificaba el ganado. ¡Ah, caramba! Por eso es tan vacas, alto y tan tan tiene grande. Los rieles, Sí. o sea, le hicimos una conservación también porque el edificio es un patrimonio arquitectónico de Pasto también, porque quien lo creó muchos otros edificaciones simbólicas y emblemáticas de la ciudad, un arquitecto pues obviamente ya desaparecido, pero que dejó el testimonio arquitectónico, que creado para un matadero. Este matadero entró en desuso, o sea, ya no funcionaba, estaba abandonado. Y entonces lo miramos como el lugar preciso por las dimensiones, claro, por la ubicación. Sí, porque aquí entran perfectamente las carrozas. Es un espacio amplio y también por el lugar, porque Pandiaco es un sector muy importante de la cultura en Pasto. Pandillaco es una raíz de una lengua quechua que significa río sagrado, ¿no? Y entonces este lugar Pandiaco es muy emblemático, muy característico y entonces decidimos emprender esa tarea del museo, que fue inaugurado el 20 de diciembre del año 1999. Muy bien. ¿No? Ese día fue inaugurado y a partir de esa fecha pues vemos que ha seguido en una evolución, se dinamiza, por supuesto. Oiga, maestro, a la entrada del museo vi muchas figuras en madera, talladas. Los pastusos, entre otras cosas, tienen un arte en madera fenomenal. Está también impregnado en casi todos los templos
Pasto es una ciudad que tiene no sé cuántas iglesias. ¿Cuántas iglesias tendrá San Juan de Pasto? Son como... Yo creo que en cada manzana hay una 12, iglesia. 15. Pero todos los centros religiosos también tienen la laboriosidad esa del tallado. Y eso también se trasladó al carnaval de negros y blancos, escenificado aquí en el Museo del Carnaval. ¿Cómo nacen esas iniciativas de vincular el tallado también al carnaval? Bueno, quiero contarle algo muy importante en el patrimonio. Es decir, nosotros tenemos el legado del maestro Alfonso Zambrano. El maestro Alfonso Zambrano, reconocido como el insigne tallador de madera, quien ha hecho muchos de los balcones, puertas, retablos que se miran en las iglesias y cristos gigantes. Como... ese otro detalle, todos los balcones que vemos en el centro histórico de Pasto también son en madera y son balcones muy distintos, por ejemplo, a los que vemos en Cartagena, que también son muy simbólicos y muy característicos. Entonces es una fuerza cultural de identidad ya acá, que se convirtió en una escuela, y podemos mencionar el Señor del Tambo, tallado de madera que mide como 5 metros, por ejemplo, o sea, del mismo maestro. Pero este maestro tuvo una característica y dijo, no, yo voy a participar en el carnaval, porque yo soy... Y entonces el maestro Zambrano decide participar en el carnaval en la modalidad de carroza y se convierte en el máximo cultor de carroza, ganando todas las ocasiones, más de 10 veces el primer lugar. Y él incursionó en el carnaval y le aportó al carnaval, por su conocimiento, también fue él, según la historia, quien le incursionó en las carrozas movimiento. Es decir, las carrozas eran rígidas y él le puso movimiento. ¿Qué pasa? Que el maestro, él muere, pero deja el legado a sus hijos. O sea, sus hijos, Álvaro y Hernando Zambrano, siguen, es un hermoso taller que hasta ahora existe, muy bello, y ellos siguen el trabajo. También maestro Álvaro también fallece, el maestro Hernando permanece, y él en el legado decide hacer una propuesta de hacer unas figuras de carnaval pero talladas en madera, de tal manera que el maestro Hernando Zambrano, hijo, hace esta gran producción de talla en madera al carnaval. Y en ese momento nosotros, creando el museo, pues decidimos adquirirla, esa colección, porque era indudable que se iba a ir por partes, es decir, los turistas la iban a comprar. Entonces decidimos guardarla como patrimonio, conservarla, y adquirimos esa colección de las tallas que narran también unos sucesos y unas modalidades y unos personajes y unas expresiones muy importantes del Carnaval de Negros y Blancos. Maestro, ¿en qué momento del año el Festival de Negros y Blancos es en enero? ¿En qué momento comienza a irrumpir ya digamos que la nueva colección de lo que vamos a tener en el carnaval del año siguiente? Bueno, en realidad este es un proceso continuo, permanente, no podríamos decir que se detiene, al contrario, ya es una elaboración de alta calidad, es diría yo, una sana competencia muy técnica, y bueno, después de terminado el carnaval en el mes de enero, se da una premiación, un reconocimiento que lo hace Corpo Carnaval, la organización que actualmente está al frente de la parte de organización y administrativa del carnaval, pero a partir de febrero o marzo se empiezan a diseñar ya directamente lo que son los proyectos, es decir, las ideas, los bocetos, las composiciones musicales, etcétera, todo lo que vaya hacia el carnaval, y ya en el tercer, cuarto mes ya empiezan a darse las evaluaciones y convocatorias al siguiente carnaval, de tal manera que a mitad de año ya podemos encontrar la exposición de los prototipos, de quienes, porque hay una selección también, dado la cantidad de artistas que hay, porque la universidad también ha aportado mucho ahora en su Facultad de Artes, hay muchos jóvenes que salen con la intención de ir al carnaval, y entonces se limita la participación en un número, y entonces para eso hay una selección. Bueno, qué bonito. Oiga, maestro, muchísimas gracias por su tiempo, por haber compartido con nosotros sus experiencias, sus vivencias, y lo más importante, su conocimiento. Muchas gracias, y estamos encantados en esta visita a Pasto y esperamos que se repita, porque aquí hay mucho por ver, mucho por conocer. Sí, Jorge, yo también le agradezco porque ustedes nos abren una vitrina siempre, una vitrina más, que es importantísima para nosotros contar nuestra historia, nuestra cultura nos fascina, es nuestro orgullo, es nuestra fuerza lo que decimos, y siempre los brazos y las puertas, aquí de hecho no hay puertas, simplemente los brazos para acoger a quienes vengan
y porque acá somos festivos, acá les colocamos la pintica, los embadurnamos de negro, les colocamos el talco para en blanco, jugamos, nos recreamos, nos maravillamos con las ofertas de las carrozas, de las comparsas, de los disfraces, de las murgas, de los colectivos coreográficos, de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Este es un carnaval de toda la gente, un carnaval abierto, un carnaval del mundo, pero que, gracias a Dios, es nuestro también. Así es. Bueno, amables televidentes, muchas gracias. Aquí hemos tenido al maestro Álvaro Reyes, quien fue la persona que creó este espacio y una persona fundamental en todo lo que tiene que ver con este carnaval de negros y blancos en la ciudad de Pasto. Feliz tarde para todos, que Dios los bendiga.